Vamos a ir viendo imágenes e introducirnos un poco en lo que fue justamente esa fecha tan importante, la del 24 de abril para la comunidad armenia y por qué se cumplen 100 años. Lo cierto es que desde hace ya décadas y en cualquier país donde haya una comunidad de armenios establecidos, cada 24 de abril se recuerda al 1,5 millones de armenios masacrados por la Turquía otomana. La fecha simboliza la decapitación estructural del pueblo armenio, ya que comenzada la noche del 23 de abril y durante toda la madrugada del día 24, cientos de intelectuales, religiosos, profesionales y ciudadanos destacados de origen armenio fueron despojados de sus hogares bajo arresto e inmediatamente deportados hacia el interior del imperio para ser posteriormente asesinados. Esta fecha en el calendario concentra dos acontecimientos muy importantes. El comienzo del plan de exterminio de todo el pueblo armenio que pondrían en marcha los miembros del partido İTİ, Jóvenes Turcos, desde 1915 y hasta los primeros años de la República de Turquía, fundada por Mustafa Kemal Atatürk en 1923. Por otro lado, el 24 de abril resume simbólicamente todos aquellos crímenes de lesa humanidad que los turcos otomanos cometieron en perjuicio del pueblo armenio, es decir, las matanzas también anteriores a aquel 24 de abril de 1915. Y de esta forma entonces hacemos una breve introducción a un pedazo muy importante de la historia que ya ampliamos junto a Fede en el Living. Adelante. Gracias, Sol, exactamente, porque como recién contabas hace algunos segundos nada más, tenemos el honor de que nos visiten dos representantes de la comunidad armenia aquí en nuestro país y que además están trabajando en la organización de esta serie de actos que se van a conmemorar aquí en nuestro país para rendir homenaje a aquellas víctimas que hace un siglo atrás, bueno, protagonizaron el holocausto del pueblo armenio. Con mucho gusto recibimos a Daniel Magarian. ¿Qué tal? Muy bienvenido. Y también a Micael Boudakian, que bueno, están aquí para charlar un poco. Primero, más allá de los detalles del evento que se vienen, ustedes son muy jóvenes, pero obviamente que maman desde muy chico lo que es la historia y la dura historia del pueblo armenio. ¿Cómo viven esta fecha, esta época? Pero les hablo de los sentimientos, de que cómo lo viven afectivamente ustedes esta época del año. Y bueno, la verdad que es un momento donde recordamos muchas cosas, entre ellas las vivencias de nuestros propios abuelos, que bueno, las historias que nos contaban de sobrevivencia, de cómo pudieron sobrevivir ellos a un evento tan trágico y las pérdidas que tuvieron familiares en ese camino de sobrevivencia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de mi familia, mi abuela había perdido a todos sus hermanos, o sea, habían fallecido, o sea, mi bisabuelo. A mi bisabuelo le habían asesinado a sus hijos anteriores. Él justamente... hay un tema que es así, como describía un poco Soledad recién. El genocidio fue un plan de exterminio sistemático y organizado. Comienza a partir de que toma el poder los jóvenes turcos en el año 1908, entre 1908 y 1909, y en el año 1910 se realiza la planificación en la ciudad de Salónica, que era parte del Imperio Otomano en aquel momento, y hoy está en la actual Grecia, ¿verdad? En ese momento, se planifica y hasta 1914, o sea que es en el año 1914, cuando empieza la Primera Guerra Mundial, es cuando se genera el escenario propicio, porque obviamente la opinión pública estaba distraída con todos los horrores de la guerra. Entonces se genera como el escenario ideal para llevar adelante este plan. Y lo primero que se hace fue decapitar a la intelectualidad, a todos los líderes pensantes. Por eso se toma la fecha del 24 de abril, porque fue el día que secuestran en esa madrugada a 235 intelectuales, entre ellos artistas, poetas,
lo que eran sacerdotes, líderes religiosos, abogados, todo tipo de líder que había armenio, para, bueno, posteriormente reclutar en una segunda instancia a todo lo que eran los hombres con capacidad de lucha con la excusa de que lo llevaban a la guerra, ¿no? Porque Turquía en ese momento era aliado de Alemania en la Primera Guerra Mundial, entonces se llevaban a todos los hombres, que en realidad se los llevaban no a pelear, sino a hacer todos los trabajos forzosos, o sea, a crear las fosas, las vías férreas, a crear cuarteles, y luego que terminaron de hacer esas tareas eran fusilados. Bueno, justamente una de las personas que llevaron fue a mi bisabuelo. Mi bisabuelo, cuando se entera de esa situación, de cuál era el final que le iba a tocar, logra escapar. Cuando llega a su ciudad, que era Marash, bueno, termina encontrando a sus hijas decapitadas, las reconoce por las trenzas. Y bueno, ya la ciudad estaba destruida, llegó tarde, porque justamente ellos se llevaban a los hombres para que quedaran en los pueblos solamente las mujeres, niños y ancianos, y ahí poder también asesinarlos sin que tuvieran la posibilidad de defenderse, ¿no? Es una fecha especial, son 100 años que se cumplen de ese punto de inflexión, aunque haya habido atrocidades antes y lógicamente después. Y ustedes destacan mucho la importancia de la memoria, ¿no? De un hecho como el que ocurrió. Por supuesto. Y por otro lado es interesante ver cómo en Uruguay son los jóvenes armenios que también están justamente llevando adelante un montón de acciones por esta fecha tan particular. Sí, ¿cómo es esa cosa generacional, verdad? De las nuevas generaciones y la importancia de seguir continuando con bueno, la narración de lo que fueron realmente esos hechos, ¿no? Claro, sí, Daniel. Sí. Nosotros quizás seamos la última generación que logró tener contacto directo con nuestros abuelos, que fueron quienes vivieron y quienes nos relataron de ellos mismos lo que habían sucedido. Indudablemente que esta narración que la hemos vivido nosotros oralmente, hoy en día ya luego de 100 años, pasa un poco más a estar en los libros, pero estamos nosotros vivientes que podemos seguir transmitiéndolo. Hubo en 1965 acá en Uruguay un movimiento importante de la colectividad armenia, principalmente fue el desencadenante de lo que nosotros seguimos realizando hoy, un movimiento de jóvenes que fueron los que empezaron a hablar, porque sus padres no hablaban, callaban. Es más, les costaba hablar del tema, y ese movimiento fue el que llevó a las calles el tema, a la sociedad uruguaya, y logró que entrara en el debate público, y por eso Uruguay, el Estado uruguayo se pronunció en 1965 como el primer Estado en el mundo que se pronuncia condenando este delito de lesa humanidad, declarándolo como un genocidio. Como un genocidio. Claro. Sí. De hecho, incluso hasta la Iglesia Católica, ayer, sin ir más lejos, el propio cardenal Sturla hizo referencia también al genocidio del pueblo armenio, y el Papa Francisco, bueno, también en su momento hizo alocución. Esto como comunidad armenia, más allá de que tal vez la cicatriz esté, la herida no sane, porque las pérdidas, por más que pasen años y años, son irreparables, pero debe ser como cierta tranquilidad, ¿no? De que el mundo, o buena parte del mundo, o personas influyentes de las distintas comunidades, bueno, los reconozcan y se solidaricen con el pueblo armenio. El tema es que ahí, Federico, es que quien no lo reconoce hasta el día de hoy, bueno, es el victimario que es Turquía, ¿verdad? O sea, realmente Uruguay tuvo un papel muy importante, porque como comenta Daniel, como comentó recién, llevó el tema a la sociedad en general, y la sociedad uruguaya lo tomó como propio también, porque sin lugar a dudas no es un tema solamente de los armenios, es un tema de derechos humanos, porque aquí lo que hicieron fue asesinar a 1,5 millones de personas. Sí, estamos hablando prácticamente de la mitad de la población de Uruguay, claro, para que la gente lo pueda creer. No solo eso, sino que en ese momento representaba el 80% de los habitantes armenios en el Imperio Otomano. Es decir, por eso es el tema que está en el tapete, que el término genocidio es exterminar una nación. No es solamente el número, 1,5 millones, porque una persona ya es un problema, sino que 1,5 millones representaba
la mayor parte de la población y eso generaba el exterminio de una nación. Representaba una raza, representaba una religión, representaba, o sea, eso en ese sentido también, o sea, coincide lógicamente con el término genocidio, ¿no? Claro, sí. Pero a propósito de lo que decía el Papa, fue muy fuerte ese momento en que el Papa, y estamos viendo las consecuencias todavía de ese gesto del Papa Francisco, de utilizar la palabra genocidio, ¿verdad? Porque quizás otro Papa como Juan Pablo II se refirió a esto sin animarse al término genocidio. De hecho, después la reacción del presidente turco, ¿verdad? Que ya lo está acusando al Papa. ¿Para ustedes qué significó? Que el Papa Francisco, que además tiene esa popularidad, se animara a eso. Todos los reconocimientos son importantes. Sin lugar a duda, un reconocimiento de una figura tan importante como el Papa y lo influyente que es sin lugar a duda que fue algo muy importante para nosotros. Cada reconocimiento que se va realizando es importante. Vos fijate que, como hablábamos, Uruguay fue el primero, y eso es muy valioso. En Armenia, vos decís la palabra Uruguay y te dan un abrazo, o sea, todos saben cuál fue el rol de Uruguay, y es muy valorado por todos los armenios allí en Armenia. Y bueno, a partir del camino que comienza Uruguay, fueron reconociendo diferentes países. Hasta el día de hoy van 22 países oficialmente que lo reconocieron mediante sus parlamentos y gobiernos. Y bueno, la verdad que esto, como comentaba Soledad, lo del Papa también fue importante. Hay que tener presente que los armenios son cristianos y es considerada la primera nación cristiana, que comienza del año 301. Y bueno, una de las formas que asesinaban a los armenios era crucificándolos en el genocidio, los turcos, porque bueno, justamente se ahorraban balas. Sí, que era otro de los temas también. Hay un tema, ¿no? La historia nos está dando lecciones de que naciones enfrentadas históricamente han dado muestras, signos de querer zanjar las diferencias. No tiene nada que ver con esta situación, pero por ejemplo lo que pasó con Cuba y Estados Unidos. ¿Estiman ustedes, avisoran que en algún momento, en algunos años, desde Turquía llegará un reconocimiento de que generaciones que no han tenido nada que ver en definitiva con lo que ocurrió en aquel entonces, pero bueno, siguen reivindicando una cosa o la otra, zanjarán las diferencias y habrá, no digo reconciliación, pero bueno, cierto reconocimiento como es lo que reivindican y quieren? Es que, Federico, el tema de reconocimiento y la condena de una acción tan terrible, o sea, es fundamental. Y una de las cosas por las cuales los armenios siempre luchamos por ese reconocimiento sobre lo que sucedió es porque la condena de este tipo de acciones de terror es lo que evita que se sigan sucediendo. Vos fijate que Hitler, cuando va a invadir Polonia, la noche anterior, en una reunión con sus oficiales, lo que les menciona es que no tengan piedad al asesinar ni a niños, ni a mujeres, ni a hombres, porque 20 años después nadie se acordaba de qué era lo que habían hecho los turcos con los armenios. Entonces justamente esa falta de condena es lo que permite que después se sigan realizando otros genocidios. Por último, vamos a decir entonces que hay actividades, ¿verdad?, que se van a llevar a cabo, por ejemplo, el próximo viernes. Ya hubo una el viernes pasado. ¿Cuál es la actividad de este viernes entonces? En realidad vamos a hacer primero una actividad mañana jueves, estamos convocando una marcha, que es a partir de las 18 horas en la Intendencia, en la explanada de la Intendencia. Nos reunimos para ir por 18 de julio hasta Plaza Independencia. Ahí en Plaza Independencia, a partir de las 20 horas, va a haber un concierto que nosotros le llamamos Concierto por la Vida, en el cual vamos a estar participando Alejandro Spuntone y Mendaro, Guzmán Mendaro, también va a estar participando Garo, y bueno, y también vamos a estar participando con Snake. Bien, así que un lindo concierto el viernes va a ser. El jueves. El jueves, todo el jueves. Eso es mañana. Bien. Es 18 horas Intendencia, 20 horas el concierto. Plaza Independencia. Sí, vienen desarrollándose varias actividades ya, varias instituciones, a nivel parlamentario, a nivel organizaciones sociales. Esta es una actividad clave, la que tenemos la marcha por 18 de julio,
donde también van a estar participando otras organizaciones. Quisiera mencionarlas para agradecer, por ejemplo, Mujeres de Negro, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, Movimiento Scouts, entre otros, se van a plegar a esta marcha, porque, bueno, ese es el reclamo por los derechos humanos y por la vida, es una lucha que transitamos todos juntos y a diario. También se va a estar desarrollando el acto oficial que estará realizando el Parlamento uruguayo el mismo viernes 24 a las 18:30 horas. Es abierto a todo público en el Salón de los Pasos Perdidos. Otro acto oficial pero cultural va a estar desarrollando el SODRE con sus cuerpos estables, la orquesta y el coro, y la Orquesta Sinfónica del SODRE van a estar desarrollando un concierto en el Auditorio Nacional el viernes 24 a las 21 horas. Bueno, estas son todas muestras y agradecimientos que tienen de la sociedad uruguaya a los armenios y de los armenios a la sociedad uruguaya. La comunidad de Armenia en Uruguay, más o menos, ¿cuántos calculan, cuántos integrantes Entre tienen 15 y 20.000 estimamos. 15 y 20.000, muy bien. Una consulta, Muchas gracias. pero así que tiene que ver con el relacionamiento personal. ¿Han tenido vínculo, contacto, algo con alguien de descendencia turca? Sí, ¿Ustedes? sí. ¿Sí? Sí, justamente quisiera acotar, hay un movimiento interno en Turquía que está hablando de esto, que ha salido a las calles, que se pronuncia. Por eso cuando hoy tú decías si esto va a tener un cambio con el tiempo, y bueno, internamente se está generando en Turquía. No hay un problema directo entre la nación armenia y los turcos, el pueblo. Claro. Es una cuestión de Estado y, bueno, cómo se pronuncian los Estados ante estas situaciones. Bueno, interesante entonces lo que dice. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Esperemos Gracias acompañarlos también el jueves. Y bueno, estamos a las órdenes aquí en Buen Día Uruguay. Muy Gracias. gentiles.